Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos interiores y exteriores. Establezcamos la heredad, obra maestra y la herencia eterna. Esto es el título del doble al sí. Ustedes mediten. Es la heredad eterna, la obra maestra eterna y la herencia eterna. La heredad, herencia. La herencia que vamos a dejar a nuestra siguiente generación. A esta herencia eterna tenemos que dejar a nuestra siguiente generación. Es una palabra muy importante. Con esta palabra voy a dar con el título El núcleo de la Biblia. La semana pasada se realizó la Conferencia Mundial de los Líderes y antes de la Conferencia Mundial de los Remanentes hay conferencias líderes de los líderes y vinieron más de 50 países y asistieron 2.500 remanentes y participó a esta conferencia. El mensaje dijo discípulos, evangelistas, mundialización. Y se realizó así 4 lecciones. Es Batón 24, la oración 24 y eterno la oración y la herencia, heredad, obra maestra y la herencia eterna. Y se dedicó esta palabra. Nuestro mensaje, si no es lo espiritual, no podemos entender y no podemos llegar a recibir ni las gracias y no tenemos sentimiento. Solamente las personas espirituales, volviendo a hablar, las personas renacidos pueden escuchar y entender esta palabra. Yo creo que toda la comunidad de la Iglesia Yeon son toda la comunidad de eternos. Con este título, esta semana se va a avanzar la Conferencia Mundial de los 27ª en Ilsan Kintex. Los remanentes de nuestra iglesia asisten más de 1.000 remanentes. O sea, en todos los entrenamientos que hacen en la sede de Central, asisten más los remanentes de la iglesia Yeon. Cuando hacen la Conferencia Mundial de los Jóvenes y vienen en total más de 2.000 jóvenes, pero nuestro culto es 500 jóvenes. Como esto, la iglesia Yeon tiene que orar como una iglesia representativa. Cuando los remanentes escuchan la palabra, ¿qué gracia tienen que recibir? Eterno poder, misión eterno. Y el talento eterno. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando creemos a Jesús, nosotros sobrepasamos nuestro nivel, nuestros límites. Ustedes vean, en la Biblia, todas las personas de la fe salen en el libro Hebreos. José, David, Samuel, hablamos. ¿Y ellos quiénes son? Los nombres que aparecen en la Biblia, ¿cuál es la característica? Si no superan a sí mismos. Esto es eterno. Es la respuesta eterna, recibieron ellos. Por eso lo hace Dios. Eternidad quiere decir eterno. Dice en Hechos capítulo 1:8, dice, cuando recibiréis el poder, recibiremos el poder y seamos testigos hasta último de la tierra. Si con la fuerza del hombre no podemos hacer, sino tenemos que recibir el poder de Dios. Tiene que dar el poder Dios. Dios da este poder a los hombres de Dios y con este poder nosotros hacemos las obras de Dios. Lo que no utilizan el poder de Dios, utilizan sus mentes, hacen sus cosas en sus criterios y es cansado y es difícil. Por eso nuestras siguientes generaciones, como oró el anciano, las iglesias se están desapareciendo, el evangelio también, como Europa, como Alemania. Esta época, ¿por qué dicen Dios, Dios? Me da vergüenza. Así va cambiando los países desarrollados y están desapareciendo las iglesias. Ustedes vayan a ver.
Vayan a ver, no hay iglesias, no existe. Como esto, nuestro país de a poco se va desapareciendo. Entonces, si nosotros no creemos en Dios, las siguientes generaciones, ¿qué va a suceder? Esta época ya está llegando, ya comenzó a todo el universo. Por eso a nuestros hijos, desde niños, tenemos que dar el poder eterno, talento eternos y misión eterna de recibir de las cosas de Dios, volviendo a hablar, aunque es niños, pero tiene que renacer como una persona espiritual para poder ver todas las cosas espiritual. Estudian bien, es bueno. Tiene buen talento, es bueno. Pero ese hijo, si no es lo espiritual, va a fracasar. ¿Por qué? Porque están en Génesis capítulo 3 y en conclusión al final es la destrucción. Nuestra norma no es estudio, el honor, la economía, sino lo que aferran el pacto van a quedarse. Por eso ustedes vean, mi madre no sabía lo específico como ahora, pero según la palabra oró. Sin falta un día hizo el culto de la familia. Yo no quería esto. Y dormía a las 2 de la mañana, me despertaba a las 5 de la mañana para entregar el culto y era muy cansador. Pero a la fuerza y lo que hizo, esto nos hizo nuestra herencia grande. Por eso ustedes dejen pasar todas las cosas, pero lo espiritual no lo dejen pasar. A los hijos sacrifiquen todos, pero lo espiritual no. A entregar el culto tiene que dar la vida. Muero yo, muero tú. Así vivimos tú y yo. Si los hijos no escuchan, no obedecen, no les gusta venir a la iglesia, lo van a dejar. Si lo dejan, va a fracasar su hijo. Aunque le golpee, aunque le traiga de cogote, tienen que traerlo. Si es mujer, hay que agarrar los pelos y tiene que sentarlo en el lugar del culto. Los hombres tienen que doblar hasta los brazos, como un policía le agarra los ladrones, tienen que hacerlos sentar aquí. Dice que tenemos que llenar las casas con las fuerzas. Esto es la importancia del culto, si no, van a fracasar. Por eso el poder eterno, talento eterno, misión eterna, y está hablando de esto. Volviendo en hablar los remanentes dentro del Evangelio, dentro del pacto, para que puedan establecer correctamente. Por eso nuestras siguientes generaciones puedan ser la herencia eterna y obra maestra eterna y la heredad maestra eterna. ¿Y esto dónde dice? Aparece en Hechos capítulo 17:1, 18:4, 19:8. Pablo no conocía a Jesús y eran locos y eran legalistas y era uno de los fariseos, pero después de encontrar a Jesús dijo no. Y entonces con todo su corazón entró a la sinagoga y entró en el movimiento de la palabra. A los niños, a los juveniles, a las siguientes generaciones. Hizo el movimiento de la palabra, hizo el movimiento del campo y el movimiento de la vida, hizo la plataforma. ¿Por qué? Tiene que entrar a la sinagoga, ahí había gentes, volviendo a hablar. La iglesia llevó. Tenemos que hacer una plataforma para que nuestros siguientes, los remanentes, puedan hacer el desafío del pacto. Solamente en la palabra decimos los 3 últimos fines de semana. No es decir en la palabra nomás, sino verdaderamente tenemos que tener el sistema de transmitir el pacto. Tenemos que levantar el sistema de especialistas y el sistema de la restauración al campo. Esto tenemos que sembrar desde niños para que realmente se cumplan y puedan obtener frutos. Esto es la misión nuestra. Estos sistemas tienen que ampliarse y al tener el fruto, ¿qué resultado tiene? Tenemos el sistema de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Por eso, ensancha el sitio de tu tienda. Tenemos que ensanchar el sitio. Ensanchar nuestro pensamiento
ensanchar nuestros trabajos, ensanchar en nuestras vidas, y todas las oraciones de ustedes tienen que ensanchar la fe para que pueda tener la fe, tener grande fe para poder aceptar todas las cosas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes de la iglesia Yeon sean estas personas. La palabra de hoy, vamos a ver, y es muy conocido, se nombran como parábolas de los labradores de las viñas o parábolas de los labradores malvados. A estos parábolas está hablando y está abreviando los 66 libros de la Biblia, y está hablando el núcleo de la palabra. Nosotros, el hombre, quien fueron creados según la imagen de Dios, a través del pecado fue separado de Dios, y está hablando el proceso de la restauración con Dios otra vez. Volviendo en hablar, está anotado el versículo de hoy, en la historia de la redención de Dios. O sea, está hablando el amor hacia Dios, amor Dios hacia los hombres, la paciencia al hombre y el sacrificio de Jesucristo, y nos abrió el camino de la salvación. Pero, y el hombre que todavía no entiende este amor y están yendo al camino de la destrucción, está anotado en el capítulo de hoy. Un teólogo expresó en la Biblia así: la palabra de Dios nos espera a nosotros dentro de la Biblia. La palabra de Dios nos espera a nosotros dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta época no es como la época del Antiguo Testamento, que habla a Abraham, Moisés. No es que Dios nos nombra y nos comunica, nos da el mensaje. No estamos en esa época. Entonces, ¿cómo nos da? A través de la Biblia ya está escrito todas las palabras que nos quiere dar. Por eso es muy importante vivir en el centro de la Biblia. Y esto es algo obvio y es lo absoluto. Más que nada, Dios, a través de la Biblia, nos da todo el mensaje que necesita en nuestras vidas. Por eso, como el título de la palabra de hoy, ¿cuál es el núcleo de la Biblia? Depende de que sepamos o no el núcleo de la Biblia. Depende de esto, la imagen de una vida de fe es diferente. El pueblo de Israel se hizo colonizado, esclavizados. ¿Y cuál es la razón? Que estaban perdidos totalmente, porque ellos eran elegidos de Dios, el pueblo elegidos. ¿Por qué tuvo que sufrir un país de peor? ¿Por qué tuvo que tener este proceso? Porque perdió el núcleo de la Biblia. Era mejor que no haya elegido al pueblo de Israel. Era mejor no creer en Jesús, pero después de creer en Jesús, si no viven según la palabra de Dios, es peor que un no creyentes. Los no creyentes nos cargan, los no creyentes nos ignoran. Nosotros, quienes somos salvos, el Hijo de Dios, ustedes son la luz del mundo. El anciano que va a la iglesia, diácono que viene a la iglesia, los diaconisa mayor, viniendo a la iglesia, si ustedes invitan a los no creyentes, están haciendo una vida mal. Tienen que hacer correctamente una vida de fe. Tienen que salir de la vida de colonizados, esclavizados. Y esto es la razón. Ustedes vean, la iglesia de la Edad Media perdió el núcleo de la Biblia, y por eso se levantó las reformas religiosas. Ustedes reformen. Ustedes no pongan sus codicias. Ustedes vean, el pueblo de Israel también eran tercos. ¿Cuál es el núcleo de la reforma religiosa? Es solo escrituras. Volvamos al origen, al principio, a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Ad fontes quiere decir que volvamos en el principio, el origen. En una palabra,
aferremos correctamente qué está hablando en la Biblia. Está hablando, ¿qué está hablando? No es mis criterios, mis puntos de normas, mis perjuicios. No hay que vivir así. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ahora también, viniendo las iglesias, al no saber el núcleo de la Biblia y hacen una vida religiosa, hacen como quieren, pero no tienen palabras. Tienen que confiar en la palabra, pero no hay palabra. Y entonces habla cualquier cosa, con sus sentimientos, como quieran ellos, como sus pensamientos, sin el trasfondo de la palabra de Dios. Hablan como quieren. En el campo, los no creyentes ni siquiera hablar, pero en los no creyentes, obviamente que van a vivir una vida de sufrimientos. Los creyentes de la iglesia Yeon, a través de la palabra de hoy, aferren verdaderamente la palabra y el núcleo de la Biblia y sean todos protagonistas del comienzo 10.020-25. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 1 es cumplimiento de historia de la redención. El libro Marcos capítulo 12:1. Entonces comenzó a Jesús decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Si vemos el capítulo de hoy, Jesús, en la entrada de Jesús en Jerusalén, está hablando la discusión que hizo, diputación que hizo el día martes. Jesús, para llevarse la cruz, entró a Jerusalén y lo primero que hizo, que es limpió, purificó el templo que estaba convertido en la cueva de ladrones. En ese momento, el templo parecía un mercado, rentados como un mercados. Y por las excusas de sacrificio, dar sacrificio a Dios, había cambiado totalmente como un mercado de obtener sus bienes y sus ganancias. Y a través de estos incidentes, el sacerdote, principales sacerdotes y los líderes judíos, al limpiar, al purificar el templo por Jesús, ellos no tuvieron más las ganancias. Ya perdió sus negocios. Y entonces ellos dijeron: ¿cómo puedo matar a Jesús? Tengo que atrapar y matarlo a Jesús, pero hay muchísimas personas que le siguen. Entonces no podían hacer nada. Jesús, después de purificar el templo, entonces ellos vino y le dice: ¿tú con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Con qué autoridad lo haces estas cosas? Le preguntan los líderes judíos a Jesús. Y Jesús a ellos le responde y le hizo la parábola de capítulo de hoy. Si vemos el contenido de este capítulo, dice que un hombre que plantó una viña que era completo, bien armado, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto ustedes hagan, trabajen y ustedes vivan de estos. Y después dame algunos rentas. Y el dueño de las viñas pasó un par de tiempos, envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto del fruto de las viñas. Y entonces los labradores, que fueron labradores, no es algo para agradecer, le dieron todo el sistema para que ellos coman de esto, y por agradecimiento le dice al dueño, y tenía que dar una parte del fruto, pero ellos, tomándole, le golpeó al siervo que envió al dueño. Sin embargo, y el dueño de la viña, teniendo la paciencia, envía otros siervos. Pero a este siervo lo mató esta vez, los labradores. Si vemos en el capítulo, no es que envió a uno o dos siervos, sino envió varios siervos el dueño para que ellos puedan arrepentirse y para que regresen
lo envió a sus siervos, varios siervos, pero no tuvieron cambios. Y entonces, por último, manda a su hijo, pensando que por ser mi hijo, ellos habrán por ahí se arrepienten. Pero el pensamiento del dueño era equivocado. Los labradores pensaron en otra forma. Dijeron, si lo mato al heredero, quien es el hijo, entonces toda esta viña será nuestra. Y entonces mata al hijo también. Es este contenido. Jesús, hablando esta parábolas, está diciendo, si es esta situación, ¿qué pues hará el Señor de las viñas? Entonces seguramente habrá venido con soldados, el grupo de soldados lo hubieran matado a todos los labradores porque mató a su hijo y lo destruirá totalmente y dará su viña a otros. Y esto es algo normal. Eso es lo que habló Jesús. El dueño de la viña que está escrito en el capítulo, ¿quién es? Es el Dios. El dueño de la viña es Dios. Y los labradores son los líderes judíos y los profetas. Y los siervos de Dios son los profetas. Y el Hijo es Jesús. A través de esto está hablando de esta parábola. Jesús, a través de la parábola del capítulo, está enfocando la imagen de la historia de Génesis capítulo 3. Que Dios creó todas las cosas de este mundo. Al último creó al hombre y le dio todo al hombre. Completamente creó al mundo y le dio al hombre para sojuzgarlo y para que gobierne. Sin embargo, y fue el hombre creado según la imagen de Dios. Lo creó al hombre. Por eso solamente el hombre fueron creados según la imagen de Dios y tiene el poder ilimitado. Tiene el roquet, cohetes y tiene creatividad que no puede hacer ningún animal. Porque tenemos la imagen de Dios. Todas las cosas que creó Dios, toma todas las cosas. Ustedes gobiernen, sojuzguen, y le dio este privilegio. Como esto, Dios amó al hombre. Pero ¿qué sucede? Pero el hombre ignoró este amor de Dios a través del engaño de ser igual a Dios, a través de Satanás, fue engañado y desobedece la palabra de Dios. Acuerdan perfectamente las palabras que dicen las personas, pero se olvidan todas las cosas que dice la palabra de Dios. Y desobedece. Dios dijo que no comerá el fruto del bien y el mal, pero la palabra de Dios desobedece, pero escucha la palabra de Satanás. Desde ese momento vino el problema espiritual, problema mental, estrés, depresión, estado pánicos. Esto es la imagen de las personas que están separados de Dios. No puede sanar los doctores, no se puede curarse, no puede utilizar medicinas, operaciones, no se puede solucionar con la forma de este mundo. Todo el sufrimiento y todas las enfermedades y van eternamente a la destrucción total. Esto es el destino. En esta situación, para que nosotros podamos salir de esta situación, para que podamos salir de la maldición, Dios eligió un pueblo y a través de ese pueblo quería abrir el camino de la salvación, porque Dios es amor. No importa, aunque me haya desobedecido la palabra, ¿quién es mi imagen? Mi hijo de la imagen mío, voy a salvar. No puedo dejarlo para que vayan al camino de la destrucción, de la muerte, a través del engaño de Satanás. Yo lo voy a salvar. Y ese pueblo que eligió para abrir el camino de la salvación es Israel. Pero el pueblo de Israel
no sabía la voluntad y el proyecto de Dios. ¿Por qué eligieron a ellos? Y siempre entonces este judío, la profeta que envió Dios, empezaron a ignorarse. Y ni siquiera ignorar, sino le persiguieron, le golpearon, le mataron. Al final llegó a matar último al Hijo unigénito de Dios. Y al final, estos son los malvados, el pueblo de judíos, y hace el juicio, lo desechó. Entonces ahora la bendición de ser elegidos, el pueblo judío se pasó esta elección a los gentiles, a los extranjeros. Ustedes que ignoran a los gentiles, que tratan como los animales, y esta salvación, la puerta de la salvación se pasó. Este mensaje es lo que está hablando ahora. Ahora los judíos también están caídos en la mentalidad de ser elegidos. Sin ellos no hay salvación. Está hablando hasta ahora. No pueden entender. Ya está la historia de Dios, de la salvación. Se pasó a otras personas, pero no saben, no se dan cuenta. Cuando vamos a Israel, hay imágenes que muchísimos judíos murieron a través de Hitler. Y lo filmaron ellos. Y entonces las máquinas lo empujan a los muertos judíos y lo meten en un pozo. Sale hasta esa imagen. Y cuando entraron en la sala de gas, y más de 600,000 personas, están los zapatos y los calzados para que recuerden, que conmemoren. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Hasta ahora no saben por qué sucedió esto. Ustedes quiero que les lleguen la gracia de entendimientos. Vean los judíos. Hasta ahora no saben. Si voy al viaje peregrinaje, nos mira a nosotros como animales. Nos ve así, los judíos hasta ahora. No nos deja comer la comida que llevamos, porque esto es la comida de los gentiles, y esto es comida no de ellos. Esta situación ya pasó más de 2000 años y está en esta situación. Pero en medio de esta situación de los judíos, hay judíos que creen, Messianic Jew está aceptando, está levantando los judíos que aceptan a Jesucristo. Los judíos que estaban dispersados, habían dispersados, pero hay gentes que creen en Jesucristo, especialmente por las zonas rusias. En Rusia habían muchos, cuando se dispersaron y fueron a vivir muchos por Rusia. Y entonces ahora están recibiendo a todos los judíos. Y entonces hay de los judíos dispersados que entraron a Israel, hay muchos cristianos. Hasta ahora critican, persiguen. Yo fui a ver personalmente, los sábados no mueven, los sábados no trabajan. Aunque si hacen algo, si nosotros evangelizamos, nos meten en el cárcel o nos echan del país. Hasta ahora se persiguen, pero está ampliándose el evangelio de Cristo. En nuestra iglesia también hay misioneros de nuestra iglesia a Israel. En la guía aparece. Está el pastor Alexander y Natalia, que es la iglesia comunidad Najaria. Es el misionero que yo lo veía seguido. Y la esposa es judía. Entonces entraron a Israel y están haciendo el movimiento del evangelio, y nosotros comisionamos. Esta verdad la mayoría no deben conocer, porque el comité de misiones
el departamento de misiones, en la guía, quiero que ustedes hagan periódicos sobre el movimiento del campo de Israel para que los creyentes puedan orar. Último de la tierra es Israel. Israel, cuando aceptan a Jesucristo, por eso el evangelio que testificamos nosotros nunca se detiene. Hasta que todas las naciones acepten a Jesucristo, va a ser transmitido. Lo más importante es que nuestra familia tiene que ser utilizado al cumplimiento de la redención. Por eso Dios nos abre las puertas a través del movimiento de ensanchar 4 sitios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean protagonistas de esta misión. Punto 2 es la esperanza única. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. El labradores malvados hizo el desafío al dueño matando al hijo del dueño. Para llenar sus codicias, hizo el desafío, pero Dios, teniendo la paciencia, y le dio la última oportunidad para arrepentirse de estos, pero no se dan cuenta. Esperó con la paciencia. Este dueño ya no pudo aguantar. Al negar esta última oportunidad de arrepentirse, y el dueño se enojó y lo destruyó a los labradores y le dio al campo de la viña a otras personas. ¿Qué quiere decir? Que hay un horario de la paciencia. No es eterno. Este mundo no es eterno. Hay tiempo de la paciencia. Dios está teniendo paciencia. Hay un horario del juicio. Es claro, es comienzo y el fin. Si creó Dios y entonces el Creador nos juzga al último. Ustedes tienen que saber que hay fin. A través de esta palabra, Jesús está hablando que el candelero del Evangelio se pasó al pueblo Israel de carne, pasó al Israel espiritual. Haciendo una vida de fe, si no entendemos el Evangelio, al final nos llega problema. Si no entendemos el Evangelio, si vemos en el capítulo 12, dice que principales sacerdotes y las escribas y los ancianos, sabiendo que era ese mensaje, esa parábola y ese mensaje era para ellos, pero no escucharon, no arrepintieron. El púlpito está hablando a mí a través de la palabra del púlpito. Me está hablando a mí. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse. Pero no lo hace. Y no lo hacen. Ellos tampoco se arrepintieron, sino se endurecieron más sus corazones, porque fueron descubiertos, endurecidos. Tenía que arrepentirse, pero no. Ustedes vean, Judas Iscariotes, cuando era tú que me vendiste, hubiera dicho arrepentido, sí fui yo, Señor, disculpe, pero no, endureció el corazón y negó hasta último momento. Las personas que se endurecen el corazón nunca se arrepienten. Tienen que arrepentirse. Entonces, ustedes se arrepienten y entonces Dios nos da la nueva gracia, pero yo tengo el orgullo. No, nunca voy a decir que fui yo. Esto es los judíos actualmente. El evangelista Moody habló así. El mundo siempre vierte el líquido de la muerte en la brillante copa del placer y el disfrute del pecado es temporal, pero el castigo de los malvados no perdonados es permanente. Por equivocación de un momento, es una elección más tonta que tira lo eternal. Por eso Jesús, dando la parábola, terminando la parábola,
utilizando el trasfondo de Salmo 118, 22, 23. Dice así en el versículo 10-11: aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y el cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Está hablando que hay camino de la restauración. Jesús fue tirado como si fuese la piedra echados por los constructores, pero no es que se terminó. La piedra que desechó los edificadores, ¿qué se convirtió? Se hizo la piedra ángulo. Esta palabra, ¿qué quiere decir? A través de la resurrección de Jesucristo se completó completamente. ¿Qué quiere decir piedra del ángulo? Piedra del ángulo comienza todos los ladrillos, todas las rocas comienzan de ahí y tiene que haber la piedra del ángulo y pueden hacer construir la casa y las paredes. Como esto, Jesús, quien resucitó, tiene que comenzar nuestra vida desde Jesús. Si fuese Jesús, ¿qué habrá hecho? Está enfatizando esto. La casa, no existe una casa que no haya piedra al ángulo. Porque tiene que haber piedra al ángulo para que obtenga las fuerzas y va encimando arriba. Como esto es lo mismo. Una vida quien no tiene Jesucristo es una vida sin significado. No hay ningún significado. Solamente Jesucristo es la única esperanza en nuestra vida. Es la única esperanza. El pastor George Whitefield, que tuvo una gran influencia en el movimiento de gran despertar en Estados Unidos en el siglo XVIII, declaró así: si hubiéramos recibido como mi líder a Cristo, no hubiera tenido la desesperación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si está Jesucristo dentro de mí, si llevamos Jesucristo conmigo, no hay ningún fracaso y nunca somos engañados de las cosas que vemos en nuestros ojos, ambientes, incidentes y casos. Podemos sobrepasar todos. Sobrepasamos todos. No es que por una palabra no podemos dormir a la noche. Por beneficio, por ser enojo, por ese desperdicios y no pueden dormir. Despiértense. Si están dentro de Cristo Jesús, Dios une todas las cosas para bien. No hay problema. Problema no es problema. Llega problema. Abrimos los ojos, vienen problemas. Escuchamos esto, otras palabras. Si estamos dentro de Cristo, ¿qué quiere decir estar en Cristo? Es la palabra. Jesucristo es la palabra. Si yo estoy aferrando la palabra, si estoy aferrando el pacto, no hay ningún problema. La situación y el ambiente, Dios nos da la fuerza para sobrepasar todas las cosas. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que los creyentes de la iglesia Gion vean solamente a Jesucristo, quien es la única esperanza, y todos sean protagonistas y sean utilizados para la obra de Dios. Conclusión. En este momento, nuestra sociedad está en una preocupante situación. Hace poco, la Tribunal Suprema dictaminó recientemente que las parejas del mismo sexo deberían ser reconocidos como dependientes del seguro médico. Las parejas del mismo sexo. Finalmente ganó una demanda contra la Corporación Nacional del Seguro de Salud, solicitado que su pareja del mismo sexo fuera reconocida como su dependiente. Esto ha sacudido los cimientos del sistema familiar formado por hombres y mujeres, y en consecuencia ha aumentado el riesgo de la legalización
de uniones entre las personas del mismo sexo en el futuro. En pocas palabras, en nuestro país también están sucediendo graves cosas que violan el principio de la creación. Esto es la realidad, es preocupante. Y el Corte Suprema lo está aprobando. Los países muchos países desarrollados, Inglaterra, si nosotros decimos hombre y mujer, nosotros hacemos la infracción. ¿Por qué? Estamos distinguiendo. Por eso no se puede hablar ni el hombre ni la mujer. La mayoría de los países desarrollados está sucediendo esto. En Canadá es peor. Por eso si nosotros legalizamos la prohibición de distinción, entonces va a suceder graves problemas. Por eso si yo niego esta ley, si se aprueba, si yo denuncio a esas personas y hablo mal, me meten en el cárcel. Y tampoco si se aprueba esta ley de la diferencia de distinción, no podemos ni siquiera decir la palabra solo Jesús. Y no podemos hacer el evangelismo y la misión, porque infraccionamos a través de la ley. No solo esto. Ahora si vemos en los canales televisivos, hay muchos programas que tienen contenido de chamanismo. SBS, a través de nuevos entrenamientos, hay un programa que se llama Relación Romántica de Poseído del Demonio. ¿Esto qué contenido es? 8 chamanes de MZ de esta época, entre ellos se adivinan y buscan sus opuestos del destinos. Y en medio de ese procesos entran muchos contenidos del chamanismo naturalmente. Antes había la prueba de tipo de personalidad que se llama MBTI. Ahora ya ni siquiera utilizan ni esto, sino ellos ven su adivinanza del destino a través de los chamanes. Van a los chamanes para ver sus futuros. Pero lamentablemente entre los cristianos también hay muchos que van a los chamanes para adivinar sus futuros. Y dice que de 19 años hasta 34 años, la mitad, 45%, aunque sean los cristianos, van a los chamanes a ver sus futuros, para adivinar sus futuros. Y también de los cristianos, de 10 personas, 3 personas están yendo a los chamanes a adivinar su futuro. Porque aunque venga a la iglesia, no tiene respuestas, no hay respuestas. Y es mejor buscar un chamán para que adivine su futuro, que le abren más específico. Como esto, a través de la noticia, a través de la cultura, y está siendo establecido firmemente la torre de Satanás. Y entonces la única forma para romper este campo de la cultura de fuerza oscuridad de Génesis 3, solamente el Evangelio, solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Esto es el núcleo de la Biblia. Por eso yo le hablo a ustedes. Cuando se despiertan, digan solo Cristo, solo reino de Dios, solo llenura del Espíritu Santo. Háganos disfrutar hoy en día. Así podemos vivir. Esto es la fuerza núcleo. Todos los creyentes de la Iglesia Gion tienen la única esperanza de nuestras vidas con este Evangelio de Jesús. Podamos destruir la torre de Satanás y podamos ir enchazando el sitio de las tiendas y sean todos absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, todos los creyentes de la iglesia sean personas espirituales y a través del culto puedan escuchar la voz de Dios, sacando sus pensamientos y podamos solucionar y sobrepasar todos los problemas a través de solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.